Lo que vi en la cámara cambió mi vida para siempre. Dicen que hay verdades que uno nunca debería ver. Pero también hay momentos en que mirar la verdad es la única forma de salvar el alma. María jamás imaginó que una simple cámara, un reloj colgado en la pared, revelaría lo que estaba destruyendo su vida desde dentro. Y cuando finalmente presionó play, comprendió que el amor y la traición pueden habitar bajo el mismo techo sin que uno lo note. A veces creemos que el destino nos castiga, cuando en realidad nos está abriendo los ojos. Lo que aquella mujer descubrió no fue solo una mentira familiar, fue una lección sobre el valor, el perdón y la fuerza invisible que habita en el corazón humano. La paradoja es cruel y hermosa al mismo tiempo, perder para comprender, caer para levantarse, mirar el dolor para hallar esperanza. Esta historia no trata de venganza, sino de transformación. Es un viaje que comienza con una mujer rota y termina con una mujer renacida. Lo que ella vio en esa cámara cambió su manera de amar, de creer, de vivir. Porque, al final, lo más difícil no es descubrir la verdad, sino tener el coraje de enfrentarse a ella. La enfermedad que lo cambió todo. Nadie estaba preparado para ese silencio que empezó a llenar la casa. Antonio, que antes martillaba con alegría cada amanecer, comenzó a mirar al vacío con una tristeza que partía el corazón. Su cuerpo, antes fuerte y ágil, se volvió una prisión sin barrotes. María sentía que la vida le había dado una prueba dura, una de esas que solo se enfrentan con el alma. Pero aún así, no dejó que la desesperanza ganara. Cada día era un nuevo reto, un recordatorio de que el amor verdadero no se demuestra en palabras, sino en actos silenciosos. María se convirtió en sus manos, en sus piernas, en su voz. Mientras lo alimentaba o le peinaba el cabello, pensaba en los años felices, en los recuerdos que los habían hecho una familia unida. Había drama, sí, pero también una profunda emoción que la mantenía en pie. En las noches, cuando todo se volvía quieto, María hablaba con Dios en voz baja. Le pedía fuerza, paciencia y un poco de esperanza. Sentía que aquella enfermedad no solo había tomado el cuerpo de Antonio, sino que también estaba poniendo a prueba su corazón. Era como si el destino le hubiera robado una parte de su vida, pero al mismo tiempo, le estuviera enseñando algo que aún no entendía. Los vecinos la admiraban. Esa mujer es un ejemplo de inspiración, decían. Pero nadie sabía del cansancio que llevaba dentro, de las lágrimas escondidas entre los rezos. María se sostenía con la idea de que el amor podía más que cualquier enfermedad. Esa era su motivación, su manera de resistir en medio del misterio de la vida. A veces, mientras observaba a Antonio dormido, recordaba los días en que él le contaba historias de carpintería, de cómo cada clavo tenía su razón de ser. Ahora ella comprendía que las personas también se forjan con golpes, con pérdidas y con cambio. Cada día al lado de él era una lección de superación, un recordatorio de que la vida siempre guarda una paradoja, el dolor también puede ser una forma de amor. María no lo sabía aún, pero la enfermedad de Antonio sería solo la primera capa de una historia mucho más profunda. Aquella rutina de cuidados y sacrificios abriría una puerta inesperada, una puerta donde la familia, el misterio y la traición se entrelazarían de una forma que cambiaría su destino para siempre. La sugerencia, generosa, del hijo Ricardo llegó una tarde con esa sonrisa falsa que María conocía tan bien. «Mamá, deberías descansar un poco, irte unos días al campo, relajarte», le dijo, mientras revolvía el café sin mirarla a los ojos. Simone asentía, jugando con el anillo en su dedo como quien oculta algo. Al principio, la idea sonó razonable, casi tierna. Después de todo, ¿quién no necesita un respiro? Pero el corazón de madre siente cuando algo no encaja. María no era ingenua. Había aprendido que detrás de muchas palabras dulces se esconden intenciones amargas. Descansar, sonaba bonito,
pero el tono de Ricardo tenía una nota distinta, casi ensayada. Ella lo miró, intentando descubrir en su rostro si era preocupación o conveniencia lo que hablaba. Esa paradoja entre amor y egoísmo comenzaba a sembrar un misterio que pronto se revelaría. Durante los días siguientes, las visitas del hijo se volvieron más frecuentes, pero también más frías. Había en el ambiente un aire de cálculo, como si todo formara parte de un plan. Simone, siempre con su perfume caro, repetía: María, debes pensar en ti misma. Y aunque esas palabras parecían llenas de inspiración, tenían el sabor vacío de una mentira disfrazada de motivación. Una noche, mientras ayudaba a Antonio a dormir, María sintió un nudo en el pecho. Pensó en la familia, en cómo el amor a veces se transforma en algo que duele. ¿En qué momento el cariño se volvió tan confuso?, se preguntó. Su mente era un torbellino de recuerdos y emociones. La vida le mostraba otra paradoja: incluso los hijos pueden convertirse en extraños cuando el interés toca la puerta. Ella decidió observar en silencio, sin mostrar sospecha. Quería creer que todo era una mala interpretación. Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que el cambio ya estaba en marcha. El misterio crecía con cada gesto, con cada palabra ambigua. Y en medio de esa confusión, María comenzó a percibir una sombra detrás de la aparente generosidad. Esa sombra tendría pronto un nombre y un rostro. Y sería una vecina, una mujer sencilla, de corazón fuerte, quien abriría los ojos de María ante la verdad que se escondía en su propia casa. La extraña revelación de la vecina fue una mañana cualquiera cuando doña Teresa tocó la puerta. Traía en el rostro esa mezcla de preocupación y duda que anuncia algo grave. María, necesito hablar contigo, pero prométeme que no te vas a enojar, dijo, bajando la voz. María, con el corazón acelerado, la invitó a pasar. Lo que escuchó después la dejó sin aire, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del silencio. Doña Teresa le contó que, cada vez que María salía a hacer compras o a la iglesia, su hijo y su nuera también se iban de la casa. Dejan al pobre Antonio solo, horas y horas, susurró la vecina, con los ojos llenos de indignación. María no quería creerlo. Esa revelación chocaba con todo lo que ella pensaba saber sobre su familia. Pero la mirada honesta de Teresa no dejaba lugar a dudas. El corazón de María se partió en dos. Había vivido convencida de que su hijo era un hombre noble, responsable, alguien que amaba a su padre. Pero ahora comprendía que algo más oscuro se escondía bajo la fachada de cariño. La emoción se mezcló con el suspenso, cada recuerdo reciente cobró un nuevo significado. Esa verdad era como una herida abierta que no paraba de sangrar. Las palabras de Teresa resonaban una y otra vez en su cabeza. Siempre que sales, ellos también se van, era un eco imposible de callar. Esa frase se volvió una tortura, un peso que la acompañaba incluso mientras cuidaba de Antonio. María sentía que el destino le había dado una misión: descubrir la verdad completa. Pero no sabía si su corazón resistiría lo que estaba por venir. Durante días, fingió normalidad. Sonreía ante Ricardo y Simone, aunque por dentro temblaba. Cada salida, cada mirada, cada gesto era observado con atención. El drama cotidiano se transformó en un juego silencioso de observación y sospecha. Era la paradoja perfecta entre el amor y la traición. La curiosidad y el miedo caminaban juntos dentro de ella. Y fue esa mezcla de miedo y coraje lo que la llevó a tomar una decisión inesperada. María, impulsada por una fuerza que ni ella misma comprendía, planeó una forma de confirmar la verdad con sus propios ojos. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en una historia de misterio y justicia que marcaría su vida para siempre. El impacto psicológico del descubrimiento esa noche, María no durmió. Se quedó mirando el techo,
escuchando el tic-tac del reloj como si marcara el ritmo de su angustia. Sentía que su mundo se desmoronaba despacio, sin ruido, como una casa vieja que se viene abajo sin que nadie lo note. El misterio ya no era si era verdad, sino cómo había podido no verlo antes. La traición, cuando viene de la familia, pesa distinto, es un golpe al alma. Por la mañana, sus manos temblaban al preparar el desayuno. Antonio la miraba con esos ojos tristes, como si presintiera algo. Todo está bien, mi amor, dijo ella, fingiendo una calma que no tenía. Por dentro, una tormenta rugía. Era el drama silencioso de una mujer que debía mantener la fe, incluso cuando su corazón estaba en pedazos. La esperanza era su única tabla de salvación. Durante los días siguientes, cada sonido en la casa le parecía una pista. El cierre de una puerta, el crujido de un mueble, el tono del teléfono. Todo adquiría un significado oculto. María empezó a cuestionar su propia mente, ¿sería paranoia o intuición? La vida, una vez más, le mostraba su paradoja más cruel, que la verdad puede doler más que la mentira. Había momentos en que pensaba en enfrentarlos, gritar, pedir explicaciones. Pero luego miraba a Antonio y entendía que no podía actuar sin pruebas. El suspenso crecía con cada minuto, como si el destino estuviera preparando una escena decisiva. Ella necesitaba respuestas, pero sabía que la verdad debía salir a la luz por sí sola, con evidencia irrefutable. María comenzó a planear en silencio, con una serenidad que nacía del dolor. En lugar de caer, decidió levantarse. La tristeza se transformó en determinación, y la desesperación en un plan. Fue el instante en que el miedo dio paso a la estrategia. Ese cambio interior fue su verdadera superación, el inicio de algo nuevo que empezaba a despertar dentro de ella. En su mente, una idea empezó a tomar forma, clara y peligrosa. Si la mentira se escondía cuando ella no estaba, entonces debía observar sin ser vista. El corazón le latía con fuerza. Lo que estaba por hacer cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de todos. Y en ese momento, sin saberlo, María dio el primer paso hacia la verdad. La decisión, crear una trampa. María despertó con una claridad distinta. No había dormido bien, pero algo dentro de ella se había encendido. Esa mezcla de rabia y esperanza se transformó en determinación. Ya no quería ser víctima del destino, sino protagonista de su propia historia. Sabía que el cambio no llegaría solo, debía provocarlo. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió con poder. Buscó a doña Teresa, su vecina y ahora confidente. Juntas, entre susurros, idearon un plan. Si no me creen, voy a mostrarles, dijo María con voz firme. Fue entonces cuando la idea de la cámara nació. No sería una cámara cualquiera, sino una disimulada, escondida en un reloj de pared, testigo silencioso de la verdad. Era el símbolo perfecto del tiempo, ese que todo lo revela. Con ayuda de Lía, la nieta de Teresa, instalaron el pequeño dispositivo. María fingió una salida más, con el corazón latiendo a 1000. Esa tarde, mientras caminaba por el mercado, no podía dejar de pensar en lo que ocurría en su casa. La mezcla de suspenso y miedo la acompañaba como una sombra. Era el tipo de misterio que solo la vida real puede escribir. Esa noche, al regresar, María sintió el aire distinto. Todo estaba en su lugar, pero algo en el ambiente olía a mentira. El reloj seguía marcando las horas, impasible. Nadie sospechaba nada. La casa, aparentemente tranquila, guardaba dentro de sus paredes una historia que pronto saldría a la luz. La sensación de estar a punto de descubrir algo importante la mantenía viva. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Cada vez que miraba el reloj,
sentía el peso de lo que podría encontrar. Era como mirar el destino directo a los ojos, sabiendo que lo que vería podría cambiarlo todo. Pero dentro de ella también había una emoción nueva, la motivación de hacer justicia, de no dejar que el dolor de Antonio quedara impune. Finalmente, una tarde, con las manos temblorosas, decidió revisar la grabación. Respiró hondo, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después. Lo que estaba por ver sería más que una prueba, sería el espejo de su propia vida, el reflejo cruel de lo que el amor y la traición pueden provocar en un corazón humano. La prueba de la crueldad. María encendió la computadora con el pulso tembloroso. El archivo aparecía con la fecha exacta del día en que había salido. Dio clic y, al instante, el corazón se le paralizó. En la pantalla, su casa se veía igual que siempre, tranquila, hasta que la cámara giró y mostró lo impensable: Antonio, solo en su silla, mirando al techo, con la mirada perdida y las manos inmóviles. Aquella imagen rompió algo dentro de ella. Las horas pasaban en silencio, y los sonidos del video eran un eco insoportable. El reloj, el viento, el silencio de la soledad. Nadie hablaba con él, nadie le ofrecía agua, nadie lo miraba. María sintió que el alma se le encogía. Como pudieron, susurró con la voz quebrada. Era el drama puro de una verdad que no se puede negar, una herida abierta grabada en imágenes. Cuando Ricardo y Simone aparecieron en el cuadro, la rabia reemplazó al dolor. Reían, bebían café, hablaban por teléfono, completamente ajenos al hombre que los había criado. El contraste entre la indiferencia y la fragilidad de Antonio era tan brutal que parecía una escena de ficción. Pero era su vida. La suya y la de su esposo. Un retrato despiadado de la deshumanización. María pausó el video, se cubrió el rostro y lloró en silencio. Sentía que el amor que había defendido por años se había transformado en un espejo roto. No había misterio ya, solo la certeza cruel de la verdad. Pero entre sus lágrimas nació algo más fuerte, la necesidad de actuar. De convertir la impotencia en justicia, el dolor en propósito. Tomó el reloj con delicadeza, como si sostuviera un corazón herido. No voy a quedarme callada, dijo con voz firme. Esa frase fue su renacimiento. La superación no vino del perdón, sino del valor de mirar el horror de frente. En ese instante, dejó de ser una mujer frágil y se convirtió en la guardiana de su propia dignidad. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba por la ventana, María ya sabía lo que debía hacer. La grabación no sería un secreto más, sería la llave para abrir la puerta de la justicia. Y en su mente resonaban 3 palabras que cambiarían todo: graba todo, Fernando. Era el comienzo de una nueva etapa, donde la verdad finalmente tendría voz. El correo, justicia para Antonio. María pasó la noche entera mirando la pantalla. El video seguía repitiéndose en su mente como una pesadilla que no terminaba. Al amanecer, respiró hondo y buscó el número de Fernando, su sobrino abogado. Necesito que veas algo, hijo, escribió, adjuntando el archivo. Con cada clic, sentía que una parte de su alma se liberaba. Era el inicio de la justicia que tanto había pedido en silencio. Fernando respondió de inmediato. Tía, esto es muy serio, tenemos que actuar. Su voz al teléfono sonaba firme, pero llena de compasión. María sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. El dolor que había cargado por meses comenzaba a transformarse en una causa. Esa era su forma de inspiración, convertir el sufrimiento en algo que tuviera sentido, en un propósito que trascendiera el drama. Durante los días siguientes, Fernando trabajó sin descanso. Revisó leyes, redactó documentos y preparó pruebas. Cada correo, cada llamada, era un paso hacia la verdad. María lo observaba todo desde su rincón,
agradecida, pero con el corazón apretado. Sabía que exponer a su propio hijo no era una victoria, sino una herida que tardaría en sanar. Pero a veces, la esperanza nace del sacrificio. El día que enviaron la denuncia, María sintió una mezcla de miedo y alivio. Había cumplido su deber, aunque el costo fuera alto. El misterio ahora estaba en lo que vendría después, cómo reaccionarían Ricardo y Simone cuando descubrieran que el juego había terminado. El destino parecía tomar forma, uno donde la verdad ya no podía esconderse detrás de sonrisas falsas. Fernando le prometió: tía, esto no va a quedar impune. Lo que hicieron no solo es una falta moral, es un delito. Sus palabras resonaron con fuerza. María comprendió que la justicia no siempre llega con violencia, sino con firmeza y corazón. Y en ese instante, su espíritu se sintió más ligero. Por fin, la balanza comenzaba a equilibrarse. Pero la historia no terminaría ahí. El verdadero enfrentamiento, el que pondría a prueba los lazos de sangre, aún estaba por comenzar. Y cuando llegara ese día, las paredes de aquella casa volverían a escuchar la voz de la verdad, sin miedo y sin máscaras. El enfrentamiento final, el día del enfrentamiento, llegó con un silencio espeso, de esos que anuncian tormenta. María estaba sentada en la sala, con las manos entrelazadas y el alma en vilo. Fernando llegó con una carpeta en la mano y una mirada decidida. Minutos después, la puerta se abrió y entraron Ricardo y Simone, con expresiones de desconcierto. Nadie habló por unos segundos, el aire se podía cortar con un cuchillo. Fernando colocó el video sobre la mesa y presionó play. El sonido del reloj llenó el cuarto, y luego apareció la imagen de Antonio, solo, mirando al techo. Simone palideció, Ricardo bajó la cabeza. María no dijo nada. No había necesidad. Era la justicia hablando a través de las imágenes. Cada segundo de grabación era una bofetada de realidad, un espejo en el que ya no podían esconderse. Ricardo intentó justificarse. Mamá, tú no entiendes, necesitábamos un respiro. Pero su voz se quebró. María lo miró con una tristeza infinita. Un respiro no se toma abandonando a quien te dio la vida, respondió, con calma pero con el peso de una verdad que dolía. Era la paradoja del amor, puede perdonar, pero nunca fingir que no vio lo que vio. Simone, en un intento desesperado, gritó que todo era un malentendido. Fernando, firme, abrió un documento. Aquí están las pruebas y las consecuencias. No se trata solo de moral, sino de ley. Aquellas palabras convirtieron el salón en un tribunal familiar. No había jueces ni jurados, solo el eco del corazón quebrado de una madre que pedía respeto. En medio de las lágrimas, María se levantó. Yo los amé más de lo que me amé a mí misma. Pero ya no puedo seguir siendo cómplice de su indiferencia. Fue un momento de suspenso absoluto. La emoción se desbordó, y el drama alcanzó su punto más alto. Era la catarsis que el destino había estado preparando desde el principio. Fernando cerró la carpeta y respiró hondo. Esto no es una venganza, es justicia. María asintió con los ojos húmedos. La familia que una vez fue su refugio ahora se había convertido en su prueba más dura. Pero sabía que, de alguna manera, el amor encontraría un camino. Y ese camino comenzaría en la siguiente etapa, la sentencia moral y el precio del arrepentimiento. La sentencia y las condiciones. El aire estaba denso, cargado de esa mezcla de vergüenza y verdad que solo aparece cuando ya no hay forma de escapar. Fernando desplegó los documentos sobre la mesa, uno por uno, mientras Ricardo y Simone permanecían en silencio. Esto no es una condena, es una oportunidad para reparar, dijo con voz firme. María lo observaba, sintiendo que el peso del destino se reacomodaba,
que la balanza finalmente encontraba su lugar. El acuerdo legal era claro. La casa quedaría bajo la tutela de María y Antonio, y Ricardo perdería todo derecho sobre ella hasta nuevo aviso. Además, una parte de sus ingresos mensuales sería destinada al cuidado del padre. No se trata de dinero, explicó Fernando, se trata de respeto, de humanidad. Cada cláusula tenía un valor simbólico, como si la ley intentara devolver lo que el corazón había perdido. Simone rompió en llanto. Ricardo, con los ojos rojos, firmó sin decir palabra. María lo miró sin rencor, pero con una tristeza que dolía más que el enojo. Era el drama puro de una madre que ama, pero que entiende que el amor también necesita límites. En ese momento, comprendió que la justicia no siempre llega en los tribunales, a veces llega en el alma, en forma de reflexión y perdón contenido. Cuando todo terminó, Fernando abrazó a su tía. «Lo hiciste bien, tía. No todos tienen el valor de defender la verdad cuando duele». María sonrió apenas, con los ojos húmedos. «No sé si hice lo correcto, pero hice lo necesario». Esa frase quedó flotando en el aire, como un eco de esperanza y de vida. La motivación que la había sostenido durante meses ahora se transformaba en calma. Mientras firmaban los últimos papeles, el sonido de la pluma sobre el papel fue como un cierre simbólico. Era el fin de un ciclo, pero también el inicio de otro. María sabía que, aunque había ganado la justicia, algo dentro de ella seguía vacío. La casa estaba en orden, pero el corazón, ese aún necesitaba sanar. Esa noche, el silencio volvió a la casa, pero era un silencio distinto. No de miedo, sino de paz. María miró a Antonio, dormido, y sintió una nueva energía en su interior. No lo sabía aún, pero en los días que vendrían, algo inesperado llenaría ese vacío, un nuevo comienzo, una presencia que devolvería la luz a su hogar. La soledad después de la justicia, el eco de la puerta al cerrarse dejó un vacío que ni la justicia pudo llenar. La casa, antes escenario de conflictos, ahora era un espacio silencioso donde solo se escuchaba el viento entre las cortinas. María se sentó junto a Antonio y tomó su mano. Lo miró con ternura, pero también con melancolía. Había ganado la batalla, sí, pero a costa de algo que no se puede recuperar fácilmente, la paz interior. Las noches se volvieron más largas. A veces despertaba creyendo escuchar los pasos de Ricardo, o el murmullo de Simone en la cocina. Pero no era más que el recuerdo haciendo ruido. La mente, caprichosa, juega con la esperanza incluso cuando sabe la verdad. María entendió entonces que la justicia no cura el alma, solo pone fin al abuso. El corazón, en cambio, requiere perdón y tiempo. Aún así, se negaba a caer en la tristeza. Preparaba el desayuno, ponía flores frescas en la mesa y hablaba con Antonio como antes. Aunque él seguía en silencio, su mirada transmitía gratitud, comprensión. Entre ambos existía una complicidad que el dolor no había podido destruir. Era como si la vida les diera una segunda oportunidad para redescubrirse, sin palabras, solo con gestos. Algunos días, María sentía un peso extraño, la culpa por haber llevado a su propio hijo ante la ley. Pero luego recordaba los días de abandono, las lágrimas en los ojos de Antonio, y comprendía que no había otra salida. La paradoja de la vida es esa, a veces, para salvar lo que amas, tienes que dejarlo ir. En ese aprendizaje silencioso, María encontraba fuerza. La familia, pensaba, no siempre se mide por la sangre. A veces se construye con actos, con miradas, con personas que llegan cuando todos se van. Doña Teresa seguía visitándola, llevando pan caliente y palabras de consuelo. «Eres más fuerte de lo que crees, María», le decía. Y en esas charlas cotidianas,
El misterio de la existencia parecía un poco menos pesado. Pero el destino, que nunca deja las historias incompletas, tenía preparado un giro inesperado. Un visitante tocaría su puerta un año después, trayendo en sus ojos la mezcla de culpa y redención que solo nace del verdadero arrepentimiento. Y con él, la posibilidad del perdón que cambiaría el rumbo de todos. La cura y la renovación. El amanecer empezó a tener otro color en la casa de María. Ya no era el gris del silencio, sino un tono cálido que anunciaba calma. Un día llegó Lucia, una joven cuidadora recomendada por la iglesia. Su sonrisa, sincera y serena, iluminó el ambiente. María la recibió con cautela, pero pronto descubrió en ella algo más que ayuda, una presencia amable, casi sanadora, que devolvía ritmo y esperanza a la rutina. Con el paso de los días, Lucia se convirtió en parte de la familia. Cantaba mientras preparaba el desayuno, hablaba con Antonio como si lo conociera de toda la vida, y acompañaba a María a misa los domingos. Su dulzura tenía algo de inspiración divina. Era como si la vida, después de tantas pruebas, le estuviera devolviendo a María el regalo de la fe en los demás. La emoción regresó a la casa, esta vez en forma de gratitud. Antonio empezó a mejorar. Sus ojos recuperaron el brillo, y un día logró mover ligeramente la mano para tomar la de María. Fue un gesto pequeño, pero para ella fue un milagro. Lloró sin contenerse, mientras Lucia la abrazaba en silencio. Aquella escena, sencilla y pura, tenía el poder del cambio. Era la confirmación de que el amor, cuando se mantiene firme, puede curar incluso lo que parecía perdido. María comenzó a cuidar de sí misma también. Se unió al coro de la iglesia, plantó flores en el jardín y volvió a tocar la guitarra que tenía guardada desde hacía años. Cada nota que salía de sus dedos era una declaración de vida. La casa, que antes era un espacio de tristeza, se llenó de voces, risas y recuerdos buenos. Era la superación hecha rutina, la esperanza hecha canción. En las tardes, mientras el sol caía detrás de los árboles, María reflexionaba sobre todo lo vivido. Comprendió que la justicia puede restituir derechos, pero solo el perdón renueva el alma. Y aunque aún quedaban cicatrices, también había un profundo sentido de propósito. La vida no le había quitado nada, simplemente la había obligado a mirar más hondo, a descubrir la belleza detrás del dolor. Y justo cuando creía que el destino ya había dicho su última palabra, un golpe en la puerta cambió el aire. Al abrir, vio una silueta que le resultó dolorosamente familiar, Ricardo, su hijo. Había regresado con los ojos cansados y el corazón lleno de culpa. Y en ese instante, María entendió que aún quedaba una última historia que cerrar, la del perdón. El perdón y la redención. Ricardo estaba distinto. Había bajado de peso, y en su mirada se mezclaban la vergüenza y la necesidad de redención. «Mamá, vine a pedirte perdón», dijo apenas cruzó la puerta. María lo observó en silencio, con el corazón apretado. Durante meses había imaginado ese momento, pero ahora que lo tenía frente a ella, no sabía si debía llorar o abrazarlo. El pasado se agolpaba entre ambos como un muro de recuerdos. Antonio, desde su silla, lo miraba también. No dijo palabra, pero sus ojos parecían comprenderlo todo. Ricardo se arrodilló frente a ellos, con lágrimas en los ojos. «Fui un cobarde, mamá, dejé que el orgullo me cegara». La voz se le quebró. María respiró hondo, sintiendo que su alma libraba una última batalla, la de no dejar que el rencor manchara lo poco que aún quedaba de su familia. Lucia, discretamente, se retiró al jardín, dejando que aquel instante perteneciera solo a ellos. María tomó las manos de su hijo, las mismas que alguna vez sostuvo para enseñarle a caminar. «El dolor que me causaste no se borra con palabras, hijo, pero te perdono». Ricardo rompió en llanto,
y en ese abrazo largo y sincero, el drama se transformó en alivio. La casa entera pareció respirar junto con ellos. Fue en ese abrazo donde María comprendió el verdadero sentido del destino. Todo lo vivido, la enfermedad, la traición, la justicia, no había sido castigo, sino preparación. Cada lágrima, cada silencio, cada acto de amor había tejido el camino hasta ese instante de redención. El perdón no borraba el pasado, pero lo transformaba en algo más grande, en aprendizaje, en fe, en esperanza. Días después, la vida volvió a fluir con suavidad. Ricardo empezó a visitarlos con frecuencia, ayudaba en la casa y acompañaba a su padre en sus paseos al jardín. Había un aire nuevo, ligero, como si el tiempo finalmente hubiera hecho su trabajo de curar. María, al verlos juntos, sintió que la historia se cerraba con la misma dulzura con la que alguna vez empezó, con amor. Una tarde, mientras el sol bañaba la sala con su luz dorada, María miró a su alrededor y sonrió. Pensó en la paradoja de la vida, como el dolor puede convertirse en bendición, como los finales pueden ser comienzos. Gracias, Dios mío, por no dejarme sola en mis pruebas, susurró. Y así, con el corazón en paz, entendió que su historia no había sido una tragedia, sino un testimonio de esperanza y humanidad. Hay historias que nos sacuden el corazón porque nos recuerdan lo que realmente importa. La de María nos enseña que la vida, por más dura que sea, siempre nos ofrece una oportunidad para volver a empezar. Que la justicia no está solo en los tribunales, sino en cada acto de amor, de fe y de perdón que elegimos. Y que el cambio más profundo nace cuando decidimos mirar el dolor sin miedo y convertirlo en esperanza. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no es casualidad. Cada uno de nosotros carga su propia cámara interior, esa que guarda momentos que no siempre queremos mirar, pero que, al hacerlo, nos revelan quiénes somos realmente. Y cuando tenemos el valor de enfrentarlos, descubrimos que el corazón humano es capaz de cosas que parecen imposibles. En Caminos del Destino, seguimos contando historias como esta, relatos de vida, de familia, de superación, de destino y de emoción. Historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar. Así que, si quieres seguir viviendo estas emociones, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas los próximos capítulos que harán vibrar tu corazón y te recordarán que, incluso en medio del dolor, la vida siempre encuentra la manera de florecer. Rosa.